ayuda del Señor a hacerlo. Voy a tratar de compartir algunas fotos, algunas cosas que tengo por acá. Yo había consultado primero si eso estaba bien, me dijeron que sí, que no había problema. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Déjame ver si puedo ah, hacer el cambio por aquí. Ok, ok. ¿Pueden ver la foto que está allí? Sí. Ok, bueno, solamente para presentarles a mi familia. Ah, bueno, el que está aquí en medio, ya usted tiene rato viéndolo ahorita esta noche. Aquí está mi esposa, ella es Kylie. Ella nació aquí en Australia, en Gympie, y fue con sus padres para la obra del Señor en Colombia en 1984, don Eduardo Smith, don Eduardo y doña Ruth. Ellos sirvieron al Señor en Colombia por mucho tiempo. Algunos de ustedes quizás recordarán que hace varios años, casi 20 años ya, él fue secuestrado por la guerrilla de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y después de ese secuestro él tuvo que salir de Colombia, se estableció en Venezuela, en un muy pequeño pueblo que algunos de los venezolanos que están allá habrán conocido, El Mene, un pueblo muy, muy pequeño, pero allí él hizo su centro de actividades en la obra en Falcón y en otras partes del país, vio una asamblea establecida en Yaracal y ayudó mucho en la obra en otras partes también de Falcón, por supuesto. Bueno, mi suegro, después de 35 años en Sudamérica, entre Colombia y Venezuela, en septiembre del año pasado regresó aquí a Australia con problemas de salud ya avanzados, sobre todo el Parkinson, el problema de los riñones y otras cosas más, pero de verdad que no solo porque es mi suegro, tengo una admiración por él. Y bueno, Kyle y yo nos casamos en el año 2001 en Maracay, en el local evangélico del barrio Coromoto, de donde yo me congregué, yo fui salvo allá en Maracay. Y estos son nuestros hijos. El mayor, este joven que está acá, se llama Williams Eduardo, ya saben de dónde salieron los dos nombres, tiene 16 años. El segundo, a su lado acá, es Michael, se llama Michael John, él tiene 14 años. Y después viene Timothy, el que tiene lentes acá de la camisa azul. Él tiene 11 años. Y después tenemos a la niña que está aquí, que es mi hija, se llama Eunice Michelle. Eunice Michelle. Ella tiene 5 años. Entonces, bueno, esta es la foto más reciente que conseguí. Esto es de nuestra casa. Y bueno, los tres muchachos son salvos. Ellos han creído en el Señor y bueno, están, por supuesto, creciendo, aprendiendo y tratando de ayudar en las cosas en la medida de lo posible. Se darán cuenta que los dos muchachos mayores, 14, 16 años, ya me dejaron atrás. Y Timothy parece que va por ahí también. Entonces, bueno, es una tremenda bendición poder compartir con ellos. Nosotros llegamos a Australia en el año 2004. La historia de cómo llegamos allá, aquí, pues es algo bonita, interesante, pero yo sé que no da tiempo de contarlo todo, pero solamente decir que vinimos, el Señor nos permitió llegar acá y a los pocos meses de haber llegado, yo hice todo lo humanamente posible para regresarme a Venezuela. No me acostumbré. Había estado en Australia de visita un par de veces como turista antes de casarnos y después de estar casados. Yo era profesor en la Universidad de Carabobo y nos vinimos y yo honestamente pensé que no me iba a acostumbrar, que no estaba bien, quise regresar. Extrañaba mucho Venezuela, las asambleas, mi familia, los hermanos, la comida, muchas cosas. Pero el Señor cerró todas las puertas y no permitió que regresáramos. Y me acuerdo de un hermano en Valencia diciéndome, el problema es que tú quieres regresar, pero el Señor es el que quiere que tú estés allí. Y me he dado cuenta algo que creo que es muy importante y muchos de los que están oyendo entenderán lo que trato de decir, que no es estar donde yo quiero estar, es estar donde el Señor quiere que yo esté. Y esta crisis ha permitido que muchos hermanos venezolanos salgan para otro lado y como el hermano David ya expresó, esto ha sido también eh, parte del plan del Señor. Entonces, estamos donde el Señor quiere que nosotros estemos y eso es lo importante, caminar como los hijos de Israel, que sea la nube, la presencia del Señor
la que nos dirija y la que nos mueva a donde hayamos de ir. Entonces, llegamos en el 2004, ya casi 16 años en Australia. El tiempo pasa, de verdad, muy, muy rápido. Nuestro hijo mayor tenía solo 6, 7 meses cuando llegamos acá. Los otros 3 nacieron acá. Mucha gente me pregunta, ¿tus hijos hablan español? Sí hablan español, entienden, pueden tener conversación en español, aunque por supuesto hablan más inglés que español. Hemos tenido la oportunidad de ir todos juntos como familia 2 veces a Sudamérica, 3 veces. Cuando falleció mi abuela, que algunos de ustedes, los de Maracay, lo recordarán, en el año 2012 estuvimos allí todos juntos por solo 2, 3 semanas. En el 2015, una visita más larga, Venezuela y Colombia, un poquito de Panamá también. Y el año pasado, 2019, estuvimos en Colombia por 2 meses. No pudimos entrar a Venezuela por diferentes razones que ustedes más o menos entenderán. Pero eso les ha servido mucho a ellos para practicar el idioma. Bueno, esta foto que está acá, para comenzar de una vez con las cosas relacionadas con la obra del Señor. Brisbane es una ciudad grande, es la tercera ciudad en Australia, tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, 2,5 quizás, no sé, incluyendo toda la zona metropolitana. Australia es un país enorme, muy, muy, muy grande. Recorrerlo de lado a lado toma como 7 horas por avión para ir de Brisbane a Perth. Es enorme la cantidad territorial, pero es un país que la gran parte es desierto, es totalmente árido e inhabitada. La mayoría de las ciudades están alrededor de la costa, especialmente en la parte sureste donde nosotros vivimos, y es difícil pues, tener como ese sentido de país entre todos, porque es como que si cada estado, Western Australia, Queensland, son como países aparte, ¿no? Entonces nosotros vivimos en un estado que se llama Queensland y la capital del estado se llama Brisbane, y allí es donde nosotros estamos. Nos congregamos en una asamblea, que es el edificio de la asamblea se llama Conference Hall, local de conferencias, que creo que es un nombre que se utiliza en algunas partes en Chile también para los locales, local de conferencias bíblicas. Bueno, nosotros nos congregamos en Conference Hall en Spring Hill, y esa es una asamblea que fue establecida en 1876. Eso quiere decir hace más de 140 años. Esa fue la asamblea, y le doy un poquito el contexto porque yo sé que puede ser de animación ver cómo el Señor puede preservar un testimonio tanto tiempo, cómo el Señor puede preservar su obra y su testimonio por tanto tiempo, más de 140 años. Esa asamblea es la asamblea de donde el hermano Neil Thompson fue encomendado a la obra del Señor, el doctor Thompson, como lo conocimos en Venezuela. Para mí eso fue también un privilegio muy grande llegar acá, y el doctor Thompson, cuando fue de visita a Australia un par de veces antes de partir para estar con el Señor, bueno, tuvimos la oportunidad, y para él era especial, no porque era yo, sino que había un venezolano en comunión en la asamblea donde él fue encomendado. Entonces, bueno, ese fue la asamblea donde hemos tenido el gusto de congregarnos allí. Debe haber aproximadamente 50 hermanos en comunión en el momento. Antes era mucho más grande, por supuesto, pero en Australia hay un gran materialismo permeando toda la sociedad. Será interesante ver cómo va a ser Australia después de la crisis del coronavirus. Pero Australia, igual que muchos de estos países desarrollados, eh, hay muchas facilidades económicas que por un lado son buenas, pero por otro lado hace que haya un alejamiento muy grande de las cosas del Señor. Y Australia mucho más que Estados Unidos y Canadá. En Australia, como es, la historia de Australia es muy diferente, se formó de una forma muy distinta a estos otros países. Habrán escuchado que Australia surge como nación porque Inglaterra no tenía dónde mandar sus presos, y dijeron, bueno, hay una isla por allá remota que no hay nada, bueno, mandemos todos esos presos para allá. Las cárceles estaban abarrotadas, y bueno, eso fue el comienzo de Australia como sociedad. Claro, después estos presos cumplieron su condena, no podían regresar a Inglaterra y se quedaron acá, y después empezaron a llegar colonos libres, ya no personas presidiarias, pero la forma como se forma, la manera como comienza Australia como nación, pues quedó marcada por esto. Estados Unidos fue totalmente diferente, Canadá fue totalmente diferente, mientras que en esos países parecía que hay un poquito más de temor de Dios. En Australia la sociedad se enorgullece de ser secular. Casi el 50% de la población de este país es atea.
escuchen, 50% de la población se confiesa atea, ni siquiera anglicano, católico, ninguna de las denominaciones grandes, sino que sencillamente no creen en Dios, para nada, ningún tipo de Dios. Y las personas que son, por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia inglesa, que es la iglesia más grande, iglesia entre comillas, ustedes me entienden, la mayoría de las personas que son miembros de allí son personas muy, como decía, ¿no? Es un formalismo religioso. No es que son creyentes en Cristo, no es que son nacidos de nuevo. Eh, Ese es el escenario de Australia. Y por eso el Evangelio floreció mucho en el pasado, pero en los últimos 40, 50 años ha habido ha declinado de una forma muy grande. No solamente las asambleas, sino todas las iglesias cristianas de carácter conservador, haciendo la salvedad de las diferencias doctrinales que ellos tienen, han visto reducirse el número de miembros de forma dramática. Y las iglesias modernas que presentan un show, un espectáculo para atraer a las multitudes, son las que han crecido. Pero sabemos que eso no es el Evangelio, esa no es la forma de congregarse en el nombre del Señor. Habrán escuchado hablar de una iglesia que se llama Hillsong. ¿Han escuchado hablar de Hillsong? Hillsong es made in Australia. Nació aquí en Sydney, en Australia. Y bueno, cada día, cada domingo, cuando tienen un servicio, dicen que hay 15,000, 20,000 personas en un solo lugar. Pero hemos tenido personas de habla hispana que han venido a las reuniones de predicación en español, que se han congregado en Hillsong por muchos años. Y cuando escuchan la predicación dicen, allá nunca predican arrepentimiento, allá nunca predican el pecado, allá nunca predican que hay que creer en el Señor para ser salvos. Yo digo, ¿y qué predican? Dice, bueno, predican que hay que ser amigos de Jesús, que hay que ser un seguidor de Cristo, que hay que tener autoestima, que tenemos que creer en nosotros y poder crecer en nuestros proyectos personales, y piden mucho dinero a la gente. Entonces, eso lo decimos con mucho temor y cuidado, por supuesto, pero es para darles un panorama un poquito de lo que es la condición espiritual en Australia. Salir a repartir tratados en Australia es algo muy difícil, muy desanimador. Usted puede estar, primero está prohibido en los lugares públicos hacer eso. A mí me ha parado la gente de la alcaldía y todo eso cuando lo hemos tratado de hacer, y sencillamente no se puede. Ir por las casas a repartir tratados también es otra historia larga, pero predicamos el Evangelio. Las asambleas, dentro de todas sus limitaciones y, y restricciones a causa de todo este materialismo que les estoy nombrando, hacemos esfuerzo. Tenemos predicaciones en inglés. Los hermanos aquí no están acostumbrados, como en Venezuela, a predicaciones por 10, 12, 14 semanas. No sé en Chile, pero los de Venezuela sí más o menos se acordarán de eso. Pero aquí hay 1 o 2 semanas de culto de predicación. Y ya, bueno, eso es un esfuerzo grande para los hermanos poder hacerlo. Sin embargo, lo hacemos en inglés, por supuesto, no solamente aquí en Brisbane, sino también en otros lugares de Queensland y de Australia. Hay conferencias a diferentes ciudades, por supuesto, todas están canceladas en el momento. Pero cuando fuimos encomendados a la obra del Señor en el 2013, había un ejercicio personal en cuanto a ayudar en las asambleas con cultos de predicación y cultos de ministerio, conferencias, todo eso ya lo veníamos haciendo, por supuesto, de mucho antes. Pero había el esfuerzo también o el deseo de hacer algún tipo de obra pionera, diferente, que pudiera ayudar para que la obra del Señor en Australia también pudiera haber algún tipo de crecimiento. Considerando que Australia es un país con puertas abiertas para la migración hasta hace poco, ha cambiado un poquito, ya no es tan abierto como hace 15, 16 años cuando nosotros llegamos, pero sin embargo, por la necesidad de mano de obra, por la necesidad de otras cosas, históricamente ha sido un poco más flexible para otorgar algunos tipos de visa. Hay un tipo de visa que se llama Working Holiday Visa, que es como decir una visa para trabajar y pasear. Incluso Chile es uno de los países que son elegibles para recibir ese tipo de visa. Los ciudadanos chilenos, uh, taiwaneses, japoneses, europeos pueden aplicar por esta visa. Y estas personas vienen a Australia por un periodo de tiempo y pueden después regresar a su país. Hay muchos estudiantes internacionales. La industria del estudio internacional en Australia bueno, era, no sé cómo va a ser después de esta crisis, muy, muy grande, producía muchísimo dinero, muchísimas personas venían a Australia
a estudiar inglés, incluyendo Venezuela, Colombia, Perú, Chile, de parte de países latinoamericanos y, por supuesto, de otros países también. Hay una tradición de refugiados, sobre todo de países del Medio Oriente. Yo era profesor de inglés aquí en Australia, eso no lo mencioné antes. Algunos de ustedes recordarán que yo era profesor en la Escuela de Relaciones Industriales en la Universidad de Carabobo y me gradué de eso en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Pero aquí en Australia cambié de carrera y estudié una maestría para ser profesor de inglés como segunda lengua en Australia. Y trabajé en eso por 7 años casi antes de salir a la obra del Señor. Por ese trabajo me di cuenta de refugiados, personas que vienen de otros países también para aprender, no para aprender inglés, vienen huyendo de Afganistán, de Bangladesh, Sudán, Irak, todos estos países, y el gobierno les da clases gratis de inglés. Entonces, el campo de la enseñanza de inglés en Australia es muy grande por eso. De hecho, no sé cómo va a ser después de esta crisis, una de las fuentes de trabajo más grandes acá también. Bueno, tuve la oportunidad de graduarme de eso, trabajé de eso por un tiempo y tenía el ejercicio delante del Señor de hacer clases gratis de inglés en el local de la asamblea como una forma de atraer personas no creyentes al local para que puedan escuchar el evangelio. Ahora bien, eso es algo que se ha hecho por muchos años en las asambleas con las cuales tenemos comunión en Canadá y en los Estados Unidos. Gospel Hall es la expresión de local evangélico en inglés, pero hay muchos locales evangélicos en Canadá y Estados Unidos y muchos hermanos, siervos del Señor, muy conservadores y respetados entre nosotros, que han estado envueltos en esta actividad. Pero en Australia nunca se había hecho. Y como nunca se había hecho, los hermanos no la conocían y no tenían mucha seguridad, pero sin embargo, esto es algo que presentamos delante de ellos, por supuesto, habíamos estado orando por esa posibilidad y los hermanos preguntaron y comenzamos a hacer algo así antes de estar encomendados a la obra del Señor, pero por supuesto ya teniendo más responsabilidades, ayudando en la obra, ahorita les cuento de la obra en español también, ya era prácticamente difícil para nosotros seguir atendiendo mi empleo a tiempo completo con el gobierno en las clases de inglés y bueno, finalmente entendimos que el Señor nos estaba llamando a dejar todo y dedicarnos solo a la obra del Señor, que eso es algo que incluso venía desde que estábamos en Venezuela, en nuestro corazón, pero el Señor finalmente permitió que se materializara. Fuimos encomendados a la obra del Señor por la asamblea de Conference Hall, donde nos congregamos, y la asamblea de Naguanagua, en Valencia, que fue donde vivimos los últimos 2, 3 años antes de venir a Australia y con la cual vinimos con una carta de recomendación. Ellos refrendaron nuestra encomendación también. Entonces, como dicen aquí, tenemos una encomendación conjunta por Conference Hall en Australia y Naguanagua en Valencia, Venezuela. Y varios, los siervos del Señor, por supuesto, en Venezuela, ellos dieron también su satisfacción con que esto se hiciera. Bueno, las clases de inglés. Esa foto que tienen allí ustedes, ese es el comedor del local en Conference Hall, en la parte de atrás. Se usa allí para las conferencias, por supuesto, para cultos especiales, actos con los niños, etcétera. Pero desde hace como 8 años más o menos, hemos tenido la oportunidad de invitar personas de la comunidad para venir a tener clases de inglés. Como yo soy profesor calificado para hacerlo y como he tenido experiencia para hacer esto, entonces he sido una ventaja pues para las personas venir y poder ver que hay gente que de verdad no solo sabe inglés, sino que está preparado y tiene experiencia como profesor de inglés para hacer esto. Tener inconversos en una reunión de predicación del Evangelio en Australia es difícil en todos los países del mundo. No sé cómo será en Chile. En Venezuela también es difícil, pero los hermanos trabajan también muy duro y a veces se pueden ver varios inconversos en el culto. Pero en Australia es muy difícil. Es muy difícil inconversos dejar toda la comodidad que tienen en su casa, su yate para ir a la playa el fin de semana, todas las cosas que tienen para ir a un culto de predicación. Y eso ha sido una causa de desánimo para muchos hermanos muchas veces, hacer una serie especial de cultos de predicación. Podemos estar 2, 3, 4, 5 noches sin ningún inconverso, venir al culto de predicación. Entonces, con lo de las clases de inglés, pensamos en estas personas, estudiantes, refugiados, personas que están solas en su familia, lejos, y son un poco más susceptibles para escuchar la palabra de Dios. Y haciendo un esfuerzo, porque las cosas no son fáciles, nunca, saliendo, caminando, repartiendo volantes, poniendo muchas cosas en social media, sí, los Facebook, WhatsApp,
YouTube, todo este tipo de cosas, y promocionando todo este tipo de eventos, poco a poco el Señor ha permitido que se fuese creando así el interés entre algunas personas de la comunidad para venir y acercarse a las clases de inglés. En esta foto otra vez, y se dan cuenta que estoy hablando mucho, hermano. Cuando ustedes vean que ya hablé mucho, por favor díganme, ¿ok? Porque ya, wow, mira la hora. Ok, bueno, esta foto que está acá en el comedor del local, este que está parado aquí junto al pizarrón, es un hermano australiano que se llama Ashley. Y este que está aquí de espalda es un hermano también australiano que se llama Herb Campbell. Ok, estos dos hermanos han sido muy fieles apoyando esta obra en los últimos años. Sobre todo Herb. Herb ha estado allí casi desde el principio conmigo. Ellos no son profesores de inglés, pero sin embargo ellos están siempre dispuestos a venir y ayudar, y a mí me gusta su participación y su ayuda también para hacerlo. Entonces yo tomé esta foto en el pizarrón portátil que está acá. No sé cuán claro lo pueden ver ustedes y cuánto ustedes pueden entender inglés. Eso es Juan 3:16 en inglés. For God so loved the world. Ese es Juan 3:16 en inglés, lo que tenemos allá. Cada clase de inglés que hacemos comienza con un versículo de la Biblia en inglés en el pizarrón. Lo que hacemos es que lo presentamos a todos, lo leemos despacio, explicamos la pronunciación de cada palabra. Hay dudas gramaticales sobre alguna palabra, hay palabras que no entienden. Pasamos aproximadamente media hora y tratamos de hacerlo lo más interactivo posible. Ok, trata de leer tú la primera línea. No, ahora usted lea la segunda línea. Hay diferentes niveles. Hay personas que son, como se dice en inglés, beginners, principiantes. Hay personas que son intermedios, otras personas están avanzadas, y tenemos que tratar de ser muy dinámicos para que los que están muy avanzados no se aburran y los que son principiantes no se enreden. Tenemos que mover la cosa lo más rápido posible y tratar de que todo el mundo se involucre. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Tenemos que repetir el versículo de principio al final, todo el mundo leyéndolo. Después yo agarro el borrador y empiezo a borrar palabras de forma aleatoria y tiene que repetir el versículo otra vez, como una escuela dominical. Y borramos 2 palabras, 3 palabras, ok, repítanlo otra vez. Y después voy borrando otra palabra y digo, bueno, ok, tú que estás allá, que veo uno que se me está durmiendo, ok, vamos, lee esto. Y tienen que leer y recordar la palabra que se borró. Y así seguimos hasta que el pizarrón queda totalmente en blanco. Y el objetivo es que todos los que están allí puedan repetir el versículo de memoria. Pero no solamente aprendérselo de memoria, aprendérselo después que han entendido un poquito cuál es el significado del versículo. Yo les dejo mirar sus diccionarios online para que las palabras más difíciles que no se pueden explicar, ellos puedan ver el significado y ellos puedan entender un poco lo que se está haciendo. Muchos de ellos tenemos una mesa en la parte de atrás del local, del comedor del local, con Biblias, Nuevos Testamentos, tratados en diferentes idiomas, en chino, en taiwanés, en portugués, en español, en muchos otros idiomas. Y la idea es que todo el mundo pueda ver esas palabras y que puedan ver lo importante. Y claro, uno explica la cosa, dice, bueno, mira, utilizamos la Biblia, somos cristianos, esto es una iglesia y estamos usando esto como texto, pero tienen que entender lo que se está diciendo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por ti, para que si tú crees en Él, tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Hemos tenido estudiantes de China que crecieron ateos, sin nunca haber escuchado nada de la Biblia. Hemos tenido estudiantes de la India, hemos tenido estudiantes musulmanes, hemos tenido estudiantes de países latinoamericanos muy católicos, hemos tenido gente de Corea del Sur, donde hay muchísimas iglesias protestantes tipo Hillsong, pero que no son salvos. Y todas estas personas escuchando y repitiendo el versículo varias veces. En esta foto, por cierto, este que estoy tratando de señalar ahorita acá, no sé si están viendo donde estoy poniendo el cursor, detrás del hermano, este joven es chileno. Y él me dijo que él nunca había estado en una iglesia cristiana, ni nunca se había interesado por entrar a una iglesia cristiana en Chile. Y estaba muy confundido qué era ser cristiano. Bueno, este muchacho ya regresó a Chile. Se llevó una Biblia, se llevó los versículos que se aprendió de memoria y tiene mi número de contacto. Y yo le dije, si tú quieres saber más del Señor, no dudes en contactarme. No me he contactado todavía, pero nos ha pasado en estos últimos 8 años que después de varios años, personas que han estado y se han ido para la India, para Japón, para otro lado, nos contactan otra vez para preguntar algo del Señor. Nunca olvido una pareja de Hong Kong que vino por
varios meses y después regresaron a Hong Kong. Y esos muchachos, antes de irse, un mes antes de irse a Australia, creyeron en el Señor y fueron salvos. Y allá nos pusimos en contacto con unos hermanos para congregarse. Un muchacho de la India también creyó el Señor. Hay otras historias, pues, pero que no voy a contar con calma. Entonces, la clase de inglés la hacemos todos los jueves a las 6 de la tarde en el local. Y para hermanos en Australia que saben que es muy difícil tener un inconverso un domingo en un culto de predicación, en un culto especial, a veces hay 16, 20, 25 personas que entran al local voluntariamente y ellos escuchan la predicación en forma sencilla. Como ven, no es un culto de predicación formal, es una clase. Y no, la clase no es solo el versículo. Después del versículo pasamos a un tema de gramática, hacemos una lectura, hacemos un diálogo, hacemos juegos de aprenderse deletrear las palabras en inglés, juegos de pronunciación. Y al final de cada clase volvemos a repetir el versículo, damos una invitación para el culto de predicación del domingo y les damos tratados y les ofrecemos todas las cosas que hay. Y aquí atrás ustedes ven que está la cocina del local. Bueno, hay un grupo de hermanas de la asamblea que vienen y cocinan unas comidas deliciosas de diferente tipo. Entonces tienen que seguir arroz con pollo, tienen carne guisada, tienen ensalada, o sea, preparan un menú, o sea, no es un solo plato, preparan todo esto y lo ponen en la mesa. Y estos muchachos internacionales, estudiantes internacionales sobre todo, me dicen que muchas veces lo que ellos cenan es noodles. No sé si ustedes usan esa misma palabra, como unos espaguetis así flaquitos que le echan agua hervida y ya. Bueno, eso es lo que ellos dicen que comen normalmente. Y algunos vendrán por la comida, está bien, pero escuchen la palabra de Dios. Se aprende, yo les digo, el que no se aprende el versículo no come. Y todos se aprenden el versículo, por supuesto, para poder pasar. Y claro, mientras estamos terminando la clase, las hermanas van sirviendo la comida y el olor sale. Todo. Entonces digo, bueno, lo que van a comer, por favor, ya vieron el versículo. Entonces, y ver a algunos, 2, 3 de ellos, el domingo en la noche venir al culto de predicación. Ha sido una gran bendición. Este muchacho calvito que está atrás, aquí en esta parte, no sé si ven al que le estoy moviendo el cursor, ese muchacho es de Irak y es musulmán, y bien musulmán. Bien musulmán. Pero ese muchacho tiene como un año viniendo a las clases de inglés. Y él escucha y es uno de los primeros en aprenderse el versículo. Y cuando terminamos la comida, nos sentamos con ellos, los hermanos voluntarios, mi persona, mi esposa, los que van para allá, nos sentamos a comer con ellos y le preguntamos qué te pareció la clase. Mostramos interés en ellos como personas. ¿Cuánto tiempo tienes en Australia? ¿Tú extrañas tu familia? O sea, nos interesamos en ellos como personas de verdad, no solamente cuándo van a venir al culto, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de eso, no solo llegar y tocar la puerta de una casa y decir, lo invitamos al culto, pero nos conocen, ven que somos sus amigos, ven que nos interesamos en ellos, le ayudamos. Y entonces le decimos, mira, ¿y no has pensado en lo que leímos? De tal manera amamos al mundo. Y se abre una conversación personal del evangelio con ellos. Este muchacho iraquí, musulmán, él habla de todo con nosotros. Cuando comenzamos a hablarle personalmente, uno a uno, acerca del evangelio, él cambia el tema. Muy cortés y educadamente dice, bueno, sí, está bien, pero mañana tengo un examen y oye, quería no entrar, ¿qué está pensando en las cosas que está escuchando? Si no, no hubiera vuelto más. Hemos tenido musulmanes que vienen el primer día y me dicen, mira, me gusta la clase de inglés, pero puedes quitar la parte de la Biblia. Y yo le digo, pues no, no puedo, porque ese es nuestro propósito. Queremos que escuches algo de la Biblia también. Y hay muchos otros lugares que dan clases gratis de inglés, aquí también, que pueden ir. No, no vuelven. Pero con esta persona, bueno, gracias al Señor por lo que se está haciendo. Y me duele mucho que se hayan cancelado las clases de inglés por la crisis del coronavirus aquí en Australia, pero oramos al Señor por todas estas personas que han venido. Esta es la primera foto, tengo unas cuantas. Pero esta es una foto de un grupo completo. Esto fue creo que hace 2 años. Ahí hay gente de Taiwán, de Japón, de Corea del Sur, de Colombia, de Brasil, de Irak. Hay otro de otro país árabe por allá, no recuerdo cuál es. Bueno, vamos a hablar brevemente de la obra en español en Brisbane. La obra en español en Brisbane comenzó casi inmediatamente de nosotros haber llegado a Australia. Yo no tenía muy buen dominio del inglés para ese momento todavía, pero en la medida que comencé a trabajar, a estudiar, conocí gente de otros países, sobre todo
México y Colombia, y yo les compartía el Evangelio, le hablaba del Señor y los trataba de llevar para el culto. Pero claro, llegaban al culto en inglés, los hermanos hablando rápido, no entendían. Comenzamos a orar para que el Señor abriera una puerta para comenzar a hacer predicaciones en español. Comenzamos con una persona y de verdad que eso era algo que a los hermanos en Australia les parecía imposible de hacer. Nunca se había hecho tener culto de predicación en otro idioma que no fuese en inglés. La verdad es que la población de habla hispana en Brisbane y en Australia en general es muy pequeña comparada con Estados Unidos. Si alguno de ustedes ha estado en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, hay gente que habla español por todos lados, pero en Australia es menos del 1% la población de habla hispana, menos del 1%. Pero sin embargo, por ser latino, uno va en la calle, comprando en una tienda, en transporte público, uno escucha a alguien hablar español y como es tan raro escuchar a alguien hablar español, uno se acerca, tú hablas español, ¿de dónde eres tú? Ah, yo soy de Venezuela y tú eres de Colombia, tú eres de Chile. Entonces uno empieza a hablar, mire, ¿cuánto tiempo tienes acá? ¿Y cómo te va? Yo le empiezo a hablar con ellos y le da el teléfono. Mira, chico, tú sabes que en la iglesia donde yo me congrego, ahí hacemos unas reuniones de predicación y va bastante gente y nos conocemos. Y mira, lo que más me ha servido a mí es la parte espiritual, tener al Señor en medio de todo esto. ¿Por qué no vienes? Y eso ha sido la puerta de que muchas personas, no todo el que uno invita viene, por supuesto, pero esta ha sido la forma de que muchas personas se hayan comenzado a acercar y después, cuando comenzamos a utilizar las cosas de social media, también esto ayudó muchísimo a que personas que nosotros no conocíamos y no habíamos contactado. Ustedes saben que en Facebook, cuando se crea una página, usted puede poner un aviso en Facebook y puede pagar para que ese aviso se convierta en un aviso publicitario y le salga en la página a las personas con ciertas características que usted haya determinado. Tiene que pagar por eso. Entonces, yo he puesto varios avisos de ese tipo. La página de Facebook se llama Evangelio en Brisbane, si lo quieren buscar, y personas ven el aviso y pueden contactarnos y algunas vienen a las reuniones de predicación sin nosotros haberlos conocido nunca. Ah, mira, yo vi el aviso que tenías y vimos que había una reunión. Ah, claro que sí, bienvenido. Pase adelante. Esta fue la última reunión del 2018, diciembre del 2018. La reunión de fin de año. Aquí en Australia es como en Chile. El verano es diciembre y enero y prácticamente todo el mundo se va de vacaciones, las escuelas, las universidades, la mayoría de los que trabajan tienen vacaciones colectivas, el verano es muy, muy caliente, bueno, mucha gente sale, entonces a mediados de diciembre tenemos la última predicación en español y siempre hacemos como una comida especial para esa noche. Entonces, bueno, esa fue la última reunión que tuvimos allí. El Señor ha permitido que algunas personas sean salvas, el Señor ha permitido que algunas personas sean añadidas a la comunión de la asamblea, no solamente en la asamblea donde nos congregamos, sino también en otras asambleas cercanas, personas que viven más cerca de ese lado, han sido salvas, bautizadas y se congregan allá ahora en otro lugar. Eso ha sido algo para el Señor, por supuesto, sea la gloria en todo. Ha habido altibajos, por supuesto, como lo hay en todo tipo de obra, personas que no han perseverado, pero damos gracias al Señor por la mayoría de hermanos colombianos, sobre todo, personas que nunca habían escuchado el Evangelio en Colombia, aquí escucharon el Evangelio, fueron salvos, fueron bautizados. Hay varios allí que pudiera contarles historias muy interesantes, pero que el tiempo no nos va a alcanzar. Yo veo todos esos rostros y quisiera poder contarles de cada una de esas personas y cómo el Señor nos ha permitido tener contacto con ellos. Sería maravilloso hacerlo, pero no podemos. Hay personas colombianos que nunca tuvieron contacto con el Evangelio. Hay algunos que escucharon el Evangelio en su niñez. Hay algunos que tuvieron contacto con algunas asambleas en Colombia, en su niñez, en su juventud, y por muchos años no tuvieron ningún otro. Llegan a Australia y pueden llegar a estar en un culto de predicación del Evangelio y ser salvos. Algunos que no son salvos tienen muchos años escuchando muchas historias, pero gracias al Señor por todos ellos. Para mí ha sido especialmente un gran gozo ver a algunos de los muchachos que han sido salvos siendo bautizados y tomando parte en la asamblea, predicando, dando su testimonio. Eso ha sido de verdad muy especial. Entonces ahorita estamos haciendo los cultos de predicación en español por Zoom. Una de las cosas que hemos hecho es tener una vez al año, a veces 2 veces al año, hacer un día como bueno, en español creo se dice más, en Venezuela se decía más excursión de la escuela dominical, como un paseo. Entonces hay una hermana en la asamblea que el apellido es Thompson, no de los mismos Thompson del doctor, otros, y esa hermana y su familia
tienen una compañía de autobuses muy grande en Brisbane. Un montón de autobuses, no solo de transporte público, de ruta de transporte público, sino también para eventos privados. Bueno, esa hermana me ha puesto a su disposición los autobuses o buses, no sé cómo le dicen en Chile, para que lo usemos, para cualquier razón que queramos hacer. Entonces, hacemos excursiones, paseos, vamos a una montaña, vamos a una isla, vamos a algún lado, y yo pongo todo eso en social media y le digo a la gente, mira, paseo gratis para personas de habla hispana, comida, juegos, mensajes de la Biblia incluido, todo eso. Y bueno, este es parte del grupo, no todo el grupo salió allí en esa foto porque otros todavía estaban en la caminata que estábamos haciendo, pero les muestro solamente un caso. Esta persona que estoy apuntando acá es una señora aquí de color de su piel oscura que está acá. Esa señora es de Cuba y llegó a Australia hace poco. La historia es muy larga. Su hija vio el aviso que yo puse en Facebook invitando para el paseo y me llama y me dice, mira, mi mamá está acá, yo estoy trabajando, yo no puedo ir ese día, pero ¿será que mi mamá puede ir? Ella no habla nada de inglés, no conoce a nadie, llegó de Cuba hace poco. Bueno, la señora vino a ese día y ha venido a otras reuniones también después de eso. Ha escuchado el Evangelio varias veces y ha traído amigas cubanas inconversas para las reuniones también. Entonces, este paseo que hacemos, al principio los hermanos decían, pero bueno, un paseo, ¿qué es eso? Hay que invitarlos para el culto. O sea, bueno, hermano, pero por medio de ese paseo ha habido gente que ha sido salva y hoy está en comunión en la asamblea. Contactos que nunca habíamos conocido. Personas que nunca habíamos tenido y que si no hubiéramos hecho esto, no los hubiéramos contactado quizás. Entonces, bueno, ha sido una tremenda bendición también tener esto. Sin embargo, si ustedes me permiten, vamos a movernos ahorita y cuando ya se acabe la hora me dicen, hermano, ¿ok? No veo ninguno bostezando todavía, pero bueno. La obra del Señor en Brisbane, en Australia, para nosotros ha sido mayormente la obra en español, que como ustedes se darán cuenta, no solamente es ir al culto, y todos los que están en la obra saben eso, ¿no? No solamente es ir al culto y predicar, es toda la preparación y es todo el contacto permanente, las llamadas, y aquí para nosotros eso es algo que nos ocupa muchísimo. La gente nos llama, mira, necesito una oficina del gobierno, puedes ir conmigo para que me traduzca, o me puedes ayudar con esto, o parejas que se han casado y tienen sus niños, mira, no tendrás algo de esto para mi niño, no sé qué. Entonces, tratamos de estar involucrados con ellos lo más que podamos. Y eso cuando llega la hora del culto, le decimos, ¿te acuerdas que hay culto el sábado, el domingo? Y dice, no, claro, William, ahí estamos. Entonces, eso ha sido también algo importante. Lo de la clase de inglés, igualmente, hacer seguimiento con todas estas personas que vienen. Las actividades en inglés, por supuesto, los estudios, las conferencias, ministerios en inglés, todo eso por Australia. Pero una parte también que el Señor nos ha abierto la puerta es un país que se llama Papúa Nueva Guinea.